número uno, yo voy a ir preguntando, ¿cuál Claro. es el motivo de la consulta tuya? Sé que tú me habías hablado de que tú habías hecho un cambio en tu alimentación y que estabas haciendo un tipo de dieta específico que era exclusivamente proteína, Sí, 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 sí. ¿sí? Sí, más Entonces, que ¿cuál nada. es Sí, el alimentos a motivo de base la de consulta? animales. El motivo de la consulta es porque sé que ese estilo de la alimentación puede cambiar los niveles o digamos los marcadores de salud de uno y muchas personas, yo creo que había muchas personas como preocupadas por mí, ¿no? Como pensando, hay muchos rumores, ¿no? De lo que conlleva comer carne y comerla tan seguido, ¿no? Que si la carne causa cáncer de colon, que te sube el colesterol, que te vas a morir de un infarto, te va a dar un ataque al corazón, todas estas cosas. Asegúrate que tú te estás asesorando con alguien calificado en esto y dije, bueno, me estaba sintiendo excelente, pero igual yo también por mi propia curiosidad y quizás también para darle el beneficio de la duda a las personas que me rodean. Y que están atentas también a que he estado haciendo esto porque he hablado públicamente también en el público de este podcast. Muchas personas conocen sobre esto y quisiera eh, informar, ¿no? Más que nada es esto, es informarme yo sobre qué significan estos resultados dentro del contexto de lo que estoy haciendo. Ok, bueno, número uno, ¿cómo era tu dieta o tu estilo de vida antes de hacer ese cambio? O sea, ¿qué era lo que tú anteriormente comías para poder saber qué era lo que tú estabas haciendo? Número uno, eso. Número dos, ¿cuál era el objetivo de hacer el cambio? Si era por salud, si era porque querías sentirte bien o querías demostrar algo. Yo con personas que hacen dieta exclusivamente proteica, solamente he tenido la experiencia de 2 personas, he tenido experiencias en otras, he tenido experiencia con personas y es lo que yo hago o manejo, es dietas bajas en carbohidratos. Sí. Eh, pero quisiera saber cómo era tu alimentación anteriormente, que eso es súper importante, y por qué hiciste el cambio. Eso es lo que, dentro de las preguntas de las que sí me gustaría saber. Ya en el historial clínico me escribirás otras cosas y me podrás decir anteriormente cómo empezaste con esto y podemos ir entonces abarcando las preguntas que de repente me vas haciendo, por qué los exámenes te salieron diferentes o alterados, o tú crees que salieron alterados o consideramos que salen alterados. Sí, claro. El motivo principal por el cual hice el cambio en alimentación fue por depresión. Ese Ok, fue el tema principal. Yo por los últimos 8 años me adentré mucho en el mundo de las filosofías orientales, ¿no? Todo lo que es yoga, meditación, taoísmo, budismo. eh, y así que con eso también entré al veganismo, al vegetarianismo, y por esos 8 años, pues mi alimentación era, se puede decir, alta en carbohidratos, a base de plantas, como le dicen, ¿no? Em, de vez en cuando variaba, pero mayormente eh, así, ¿no? Y había escuchado sobre ciertos testimonios, ¿no? Ciertas anécdotas de personas que, específicamente con la depresión, al intentar una dieta carnívora, habían revertido pues los síntomas. Y yo por 8 años, bueno, entré en el yoga porque quería entender mi mente, que tenía muchos temas existenciales, muchas preguntas internas que necesitaba contestar y eso siempre me ha llevado a ser un poco como existencial, a cargar este existencialismo que
que yo lo consideraba, pues así soy yo, pero después quizás comencé a sospechar que quizás, no sé, soy depresivo. Había hablado con psicólogos y diferentes tipos de terapeutas. Nunca me aventuré por antidepresivos, pero sí llegué al punto en donde llega un punto en donde, ok, quizás sí sea momento de realmente hablar con alguien que pueda determinar si necesito antidepresivos, porque yo siento que los necesito, o hago un cambio drástico en mi alimentación. Y opté por por darle el beneficio a la alimentación para ver qué pasaba. Y, el resultado específicamente para ese propósito fue muy evidente para mí. Es difícil explicarlo porque estos temas son un poco subjetivos, ¿no? Tema de existencialismo, depresión, etcétera. Como todo el mundo se pone triste, todo el mundo tiene luchas, entonces, ¿qué es la depresión? Y todo eso es completamente otra caja de Pandora, ¿no? Pero ese fue el propósito para contestar tu pregunta. Quería hacer ese experimento. Ok. ¿Por cuánto tiempo fuiste, o sea, tú eras vegetariano en alguna exclusividad, ya sea vegano o pollo vegetariano o lacto vegetariano o ovo vegetariano? Sí, yo comía huevo. Entraba y salía de periodos en donde comía huevo, dependiendo de mi entorno, porque también me movía mucho. Por la mitad del año vivía en la playa, entonces incluía huevo, a veces pescado. Eh, pero cuando tenía las circunstancias adecuadas, intentaba ser totalmente vegano, ni siquiera ningún producto animal, ni queso, ni lácteos, ni nada de eso. ¿Por cuánto tiempo hiciste esto? O sea, que un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, seis En, años. en total fueron aproximadamente unos 7 años. Y anteriormente incluir este tipo de dieta, antes eras una persona que comía de todo, o sea, variado. De todo, sí, Ok. de todo. O sea, ¿tú qué edad tienes actualmente, Ian? 30, 31. 31. Sí. Okay. Entonces, ¿qué experimentaste cuando hiciste el cambio? O sea, que en la... Sí, ¿Me cuando escuchaste? sí, hubo una interrupción ahí, pero ¿qué Ajá, experimenté cuando sentí el cambio y cuando hice el ajá. cambio? Eh, Definitivamente sí noté que tuvo algo que ver con mi motivación y mi estado de humor y de ánimo. Algo ahí cambió completamente y sentía muchísima motivación. Comencé a utilizar un poco más mi creatividad, a producir eh, más contenido, como es lo que hago, ¿no? En el tema del coaching, a lo que me dedico, coaching, ser autor, crear contenido educativo. Sentía mucha motivación, que era lo que no sentía antes. Habían días en donde no podía pararme de la cama porque me sentía con mucha baja motivación y bajo autoestima y mucho cuestionamiento, mucho existencialismo y claro, ¿no? El tema de la pandemia también toca ahí en eso, pero el resultado fue positivo, para decirlo así. Sentía que mi mente ya no podía acceder a esos puntos tan bajos de estado de humor, le diría. Ok, bueno, en cuanto a la parte vamos a irnos hasta llegar a los exámenes que te hiciste. Digo, la parte de lo que tiene que ver con estados de ánimos tiene que ver mucho con neurotransmisores, por supuesto, y hay muchos, y me imagino que eso tú lo has leído y te has introducido a eso, hay muchas sustancias, sobre todo los aminoácidos, que están muy, muy implicados, todos los aminoácidos esenciales están muy implicados en neurotransmisores, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a tener deficiencia, y no necesariamente tiene que ver
o inicialmente con una dieta vegetariana, pudo haber sido o empezado antes de eso, ¿no? Que posiblemente se acrecentó en el cambio ese que hiciste. Muchos de los aminoácidos esenciales que se encuentran exclusivamente en los productos animales, y hay que ser súper claros con eso. A veces, y yo hago dietas veganas y hago dietas vegetarianas para ciertos grupos que me lo piden, y explico eso. Cuando empezamos a tener deficiencias de esos aminoácidos, por supuesto, implica un tema mucho más fuerte a nivel emocional. ¿Sí? Y hay una relación bastante fuerte entre aminoácidos esenciales como la glicina, el glutamato o el ácido gamma ácido aminobutírico, que es GABA, que están muy relacionados. Son aminoácidos específicos que se encuentran y que los vas a conseguir en productos animales. No es que en los productos vegetales no los consigas, pero hay mucha deficiencia. Pero también hay un tema de que posiblemente en los estados depresivos hay un tema genético. No es 100%, pero hay un tema genético, pero que se inestabiliza cuando hay deficiencia. Claro, sí. Claro, al tú hacer el cambio de el tipo de dieta que llevabas y al agregarle prácticamente todos los aminoácidos esenciales, por supuesto, esas alteraciones no digo que se desaparecen, pero cambia completamente. Le estás dando a tu organismo los alimentos o los nutrientes que son necesarios. Claro, hay que ver que entonces cambia, y lo viste tú en tus laboratorios, cambia un perfil lipídico. Total. Esto no es un sinónimo de que tienes arteromas o grasas en las arterias y que te va a dar un infarto. Habría que profundizar un poquito más sobre la parte genética, y a veces nosotros nos vamos profundamente solamente al perfil lipídico como una base para diagnosticar un problema cardíaco, y no necesariamente eso. Por eso yo te dije, mira, si tú quieres ser mucho más específico y saber exactamente si en realidad tienes algún problema muy grave, entonces hazte las apolipoproteína A y apolipoproteína B, que son en realidad donde se encuentran el LDL y el HDL. Y hay uno más específico que especifica redundando en eso, que es la apolipoproteína E, que él sí te dice genéticamente si tú tienes predisposición a producir muchos arteriomas. O sea, ya estamos hablando de cosas muy genéticas. Igual pasa con enfermedades emocionales como depresión, esquizofrenia, que hay exámenes específicos genéticos para entender si genéticamente tengo predisposición, y yo altero mi genética, y efectivamente con la alimentación, eso es epigenética, ¿no? que se le llama. Entonces, por eso que a lo mejor al tú hacer ese cambio, pudiste ver de una vez el cambio en que estás menos depresivo, estás menos con esa sensación porque la depresión da mucho cansancio, da como desgane, la gente no tiene motivación de nada, y tú al agregarle esa cantidad de sustancias o de nutrientes necesarios, por supuesto cambió. Aparte de que muy, muy, muy relacionado está la deficiencia de grasas esenciales como el omega 3, que se encuentran, aunque uno lo quiera ver, en las carnes rojas, y por supuesto en los productos de mares como el pescado y los mariscos. Entonces, que están también muy, muy relacionados con todo lo que tiene que ver con los trastornos neuropsiquiátricos, y en esto la parte de depresión, muy ligado. O sea, hiciste eso y cambió.
Ahora, ¿qué pasa con mis laboratorios? Que era lo que pues tú me habías mandado al WhatsApp. ¿Por qué me sale eso? De hecho, yo hasta hice un escrito aquí de tus Sí. datos de laboratorio buscando, Y porque yo, ajá, dime, antes de entrar en eso, tengo dos preguntitas ajá. que quisiera hacerte. Sabiendo lo que sabes sobre las posibles deficiencias en una alimentación vegana, ¿manejas eso con tus pacientes a través de suplementación? Sí, fíjate, lo que pasa es que a veces, y lo voy a decir muy abierta aquí porque estamos, creo que estamos va a ser para un podcast, ¿no? Sí, sí. A veces uno cree que se la sabe todo en nutrición. Hasta uno como nutricionista tiene a veces que estudiar más de la cuenta de lo que uno cree que sabe. No, uno no se la sabe toda. Y hay que seguir estudiando y seguir estudiando. Mi base de estudio, mi base nutricional fue vegetarianismo. Yo Okay. estudié en una universidad vegetariana y, por supuesto, mi base para hacer planes de alimentación era vegetariana. Así que uno tiene que adecuar la alimentación vegetariana para que no falte ningún aminoácido que es el esencial y por supuesto grasas esenciales. Lo que pasa es que a veces las personas que hacen dietas veganas o muy veganas estrictas o el vegetariano Sí. tiende a inclinarse más hacia los carbohidratos y hay personas que prácticamente son intolerantes a los carbohidratos, no los toleran, entonces haces más daño que, que beneficio. O sea, Sí. yo tengo pacientes vegetarianos con problemas de sobrepeso, con problemas de obesidad, con problemas de estreñimiento. Por supuesto, no tienen problemas cardíacos, pero tienen otros problemas clínicos. Mi área es clínica, yo veo constantemente eso. Yo estoy en desacuerdo en dietas veganas o vegetarianas desequilibradas, que no funcionen. El problema es que sí hay que suplementar, no están no están todas las sustancias, porque hay que ser claro, el intestino delgado, donde se absorben todos los nutrientes, lo que, lo que llegue lo va a absorber, lo que no llegue, por ejemplo, en las dietas veganas o vegetarianas regularmente tienes muchos alimentos vegetales y muchos de esos alimentos vegetales tienen ácido fítico, que son captadores de metales importantes como el zinc, Sí. o por ejemplo tienden a captar otros minerales que requieren las células o nuestras mitocondrias para funcionar adecuadamente y lo que hace es excretarlo. Entonces yo le decía a una pacientita, de hecho en pacientes que tienen problemas intestinales muy graves, como estreñimiento, yo no les mando fibra y eso es lo que regularmente manda. Sí. Todo lo contrario, porque yo le digo, eso imagínate que como si tú comieras aserrín Ajá. y luego tomas agua y eso se va poniendo más duro. O sea, ojalá que tú pudieras evacuarlo bien. Entonces, eso tiende a robar o captar muchos minerales importantes, sobre todo minerales sumamente importantes que requiere la célula para el mejor funcionamiento. ¿Cómo hacer una dieta vegana adecuadamente? Mira, yo trato de utilizar toda la cantidad de nutrientes posibles, pero sí hay que suplementar. Yo he tenido pacientes veganas embarazadas que al final he tenido que ser súper clara y decirle, mira, yo te tengo que mandar hierro o sea, no hierro o sea, para poder que se absorba y evitar una anemia muy grave en embarazada. He tenido pacientes, por ejemplo, hindú, que no consumen y que son veganos, que también he tenido que, en este caso, tengo que suplementar y prácticamente indicar una dieta que sea muy baja en carbohidratos siendo veganos. O sea, es súper complicado. Eso sí es complicado, ¿no? Sí, pero hay que hacerlo porque si no o sea, vamos a tener muchas deficiencias, ¿sí? Tiene sus beneficios y ventajas, pero más de beneficios y ventajas tiene muchas desventajas.
¿sí? Sí, Hay que ser súper claro. sí. Ahora, hacer una dieta exclusivamente proteica, o de proteína o carnívora que se le dice, Mm, tiene también sus ventajas y tiene sus desventajas para algunas personas. totalmente. Sobre todo si tienes una predisposición genética que puede cambiarse, eso se puede hacer cambios, ¿no? En la parte epigenética. Ujú, Si tienes, por ejemplo, antecedentes familiares de problemas cardíacos, si, por ejemplo, vemos que a lo mejor tienes, en el caso tuyo, que salió súper alto, hacer algunos cambios, sobre todo en algunas cosas, en los alimentos, utilizar otros tipos de grasa, eh, y hay que saber siempre, ser bien claros en que eh, ver cómo se alimenta ese alimento también es súper claro. O sea, si yo estoy consumiendo, por ejemplo, proteína animal que sea de pasto, que se ujú, alimente solamente al aire libre, o una gallinita que se alimente al aire libre, o los huevitos que son al aire libre. Eso es sí, súper importante también tenerlo en cuenta. Eh, no es que sea difícil, pero sabemos que son cosas, son productos muy costosos porque se ha vuelto como el oro, sí, ¿sí? Antes era muy fácil para la gente de 90 años, 80 años, 70 años comer esos productos, no había ningún problema, pero en nuestros tiempos eso se ha vuelto muy, muy, muy costoso. Comprar una carne de pastoreo, comprar un pollo que esté en corral, así al aire libre, es súper, súper difícil. O por ejemplo, y siempre digo, cómo alimentan ese cerdo lo alimentan con carbohidratos para engordarlo. O sea, es mm, difícil conseguir un cerdo que coma carne nada más. Ellos ujú, son omnívoros prácticamente. Entonces, eso eh, puede que ocurra en el caso de, por ejemplo, un perfil lipídico. Fíjate que tu ApoB y tu ApoA están altos, ¿sí? ujú, Pero tienes un ApoA mucho más alto que tiene que ver con el HDL que un ApoB, pero sigue siendo alto, ujú, ¿sí? Pero aún así, yo no me preocupo tanto porque tus triglicéridos, que son las formas de almacenamiento y es la forma de cómo lleva las apolipoproteínas o las grasas, como en ese barquito hacia las arterias, está muy bajo, muy, 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 muy por debajo de lo normal, así que están dentro de un rango súper, súper bien. También otros parámetros que uno también tiene que tomar en cuenta son, por ejemplo, las tolerancias a los carbohidratos, si uno está comiendo carbohidratos, o, por ejemplo, ver cómo está mi insulina, o sea, cómo está funcionando mi páncreas. sí, Entonces, son muchos parámetros que hay que tomar en cuenta. Yo sé que un examen así lo ve un médico cardiólogo, un internista, un médico general y se va a asustar y va a decir, wow, tú tienes que tomar estatina, y no los culpo, porque así lo dicen las guías. Las guías dicen que entre mayor de 200 de colesterol, mayor de 100 de colesterol LDL, tú tienes que tomar estatinas porque eso es un riesgo cardiovascular. Y eso está súper, súper documentado en las guías. ujú, Pero bueno, uno se va mucho más a la bioquímica. A mí me fascina, me apasiona la bioquímica. Estoy en clases de bioquímica casualmente con un grupo de Colombia y Brasil. Y aparte de eso, estoy haciendo casualmente un diplomado en medicina ortomolecular y nutrogenómica. Y hay que ir mucho más profundo al estudio de esos exámenes. Si nos preocupa mucho, mucho, y porque sientes que el LDL está muy alto, o por ejemplo la polipoproteína B, que es donde se capsula el LDL, ¿verdad? ujú, Donde está dentro, son varios LDL que existen. sí, Sientes que está muy alto, lo que hay que hacer es unos pequeños cambios en los alimentos que regularmente estás consumiendo que pueden alterar un poco más el LDL. O, en su efecto, si gustas, poder introducir algunas, no necesariamente, pero eso es una opcional que podemos hacer, algunas frutas que no sean tan altas en fructosa, porque si hay frutas de ujú, temporada. Lo que pasa es que dejamos de consumir, esa es otra cosa, dejamos de consumir frutas de temporada, sí. ¿sí?
Sí. Interesante, súper interesante. La otra pregunta que tenía para ti es, apolipoproteína A y B. Tengo entendido que la ApoA y ApoB son proteínas que están en la HDL o LDL, ¿no? APOA, ajá. Ajá, en la No, molécula. las apolipoproteínas Ujú. efectivamente son la forma como van la grasa, o sea, la grasa del ¿Cómo perfil se lipídico, transporta, no? cómo se transporta, o sea, es el transportador del LDL y el HDL, las apolipoproteínas, Sí, ¿sí? ok. Ese es el verdadero perfil lipídico. ¿Y ApoA tiene que ver con cómo lo vuelve a absorber el hígado? tiene que ver cómo lo has hecho tu tarea de lectura. Efectivamente, tiene que ver cómo lo va a absorber el hígado y de hecho también no solamente el hígado, sino cómo lo van a absorber las células. Ujú, ¿Sí? claro. Ojo, no solamente el LDL o el HDL, también tenemos ILDL y BLDL, que son de muy Ujú, bajo. sí, ¿Sí? Regularmente siempre nos manejamos con LDL, que es lipoproteínas de baja densidad, o HDL, lipoproteínas de alta densidad. que No es básicamente existe el tamaño, ¿no? Y lo que exactamente, contiene. y lo que contiene. Sí, Pero las apolipoproteínas, sí, ok, por ejemplo, la apolipoproteína A1 es donde entran el HDL, ajá, HDL de partículas grandes, HDL de partículas pequeñas, van adentro, como ese es el transportador, sí. ¿sí? Igual en las apolipoproteína B y en la apolipoproteína E, que es el gen que te dice si tienes tendencia genética es la codificación, pues, tendencia genética a tener problemas eh, eh, cardíacos o de tendencia a tener grasas en las arterias. Ujú, Es muy específico. Hay otros eh, genes también que están muy relacionados con las grasas o con la oxidación de grasa. Por ejemplo, en el consultorio, no me ha tocado a mí, pero como nosotros con mi colega siempre estamos hablando sobre casos clínicos, hemos tenido casos clínicos, por ejemplo, de errores innatos del metabolismo de las grasas que tienen que ver con oxidación de grasa, donde los triglicéridos pueden estar en 3000 de triglicéridos, 1000 de triglicéridos, y eso es un error. Naciste con un error innato del metabolismo de las grasas. Por supuesto, ahí lo importante, y como tiene que ver con los triglicéridos, ahí lo importa, y deficiencias de enzimas que están muy relacionados con la oxidación de grasa, ahí lo importante, fíjate que lo interesante ahí que cuando uno le va a los carbohidratos, no las grasas, los carbohidratos, los triglicéridos disminuyen. ujú. ¿Ven? Sí, Pero en el claro. caso tuyo, es que este mundo, yo no soy experta en grasas, de hecho hay subespecialidades que le llaman lipódicos, o sea, que estudian exclusivamente las grasas, que ese es Ujú, un submundo. El claro. estudio bioquímico de las grasas es enorme, o sea, yo estoy dando solamente las bases normales por encimita de lo que he leído, de lo que he estudiado, pero es mucho más profundo. No solamente nos tenemos que quedar con un perfil lipídico, hay Ujú, muchas otras cosas que hay que evaluar, pero específicamente, eh, más que todo, los triglicéridos, hay que evaluar también la glucosa, porque a ujú, pesar de que seamos delgados, no podemos tampoco decir que, bueno, yo estoy delgado y no pasa nada. O sea, hay que estar muy, muy pendientes de los resultados y si hacer cambios en algunas cosas en la alimentación, independientemente de la dieta, ujú, puede funcionar. claro. Y aquí voy a compartir mi pantalla y voy a Ujú. mostrar aquí para que se puedan ver. Ahí se está viendo mi pantalla. Está empezando para compartir. Ahora sí. Ahora sí. Este fue una prueba que me hice antes. Esto fue el 7, mes 7 creo que es julio, me parece.
del 2020, antes de empezar el experimento. Aquí tenemos la glucosa, todas estas cosas. Y bueno, el colesterol estaba dentro de rango, triglicéridos también, bueno, triglicéridos bajos, sumamente bajos, HDL alto y LDL dentro de rango, medio bajo. Y esto lo ve cualquiera y dice, esta persona está perfecto, triglicéridos bajos, alto el colesterol bueno y bajo el colesterol malo, ¿no? Sin embargo, la forma en que yo me sentía eh, internamente, ¿no? Psicológicamente era diferente. Y entonces aquí, estos fueron los resultados y el colesterol subió, ¿no? Drásticamente. Triglicéridos subieron casi que el doble, me parece. Sí, el HDL, doble. sí, HDL subió, está fuera de rango y LDL también subió, ¿no? Mira, otra cosa de lo que no estamos enterados todos es que Ujú, nuestro hígado produce colesterol, o sea, produce las apolipoproteínas. A veces, ojo, a nivel exógeno, o sea, a nivel de la comida, nosotros consumimos colesterol, ¿sí? claro. Pero el organismo también produce, o sea, nuestro hígado es el mayor productor de colesterol. Es el Ujú, mayor productor de colesterol. Y por sí, supuesto, él lleva a todas las células que requieran de LDL, HDL, eh, por supuesto los triglicéridos es la forma como se almacenan la energía en grasa. ¿Sí? ujú, Y cuando hay un excedente, entonces excedente que no vaya a las arterias, por supuesto, porque ¿qué ujú, pasa? Los arteromas o las grasas en las arterias no solamente es de colesterol, también tienen calcio y ujú, también tienen subproductos del sistema inmunitario, ¿sí? claro. Entonces, cuando ya tu organismo tiene el excedente o sabes que esto ya no funciona, entonces el intestino grueso lo excreta por las heces. Nosotros excretamos colesterol por eso. Claro. Y otra cosa de lo que tampoco, otra de las cosas importantes que hay que entender y que tampoco tomamos en cuenta es que, por ejemplo, cuando hay bastante grasa a nivel de nuestro organismo, nosotros tenemos un emulsificador natural que es nuestra vesícula. Ujú, Y a veces uno le dice, bueno, pero es que no debes comer tanta grasa porque la vesícula entonces se va a dañar porque el colesterol y eso, etcétera, ¿no? Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que la vesícula requiere grasa para emulsificar las grasas. O sea, si tú no ujú, tienes grasa para emulsificar las grasas, la vesícula prácticamente, y si hay oxalatos o otros subproductos, lo poco que produzca de colesterol, eso se va haciendo en piedras. ujú, Y si tienes una predisposición genética, porque todo es en esto, o sea, no es que la ujú, genética es pero nosotros tenemos codones que podemos como despertarlos, ujú, ¿ok? ujú, Hacemos la sobreexpresión de ese gen y entonces pasa que mucha gente, por ejemplo, en dietas muy restrictivas en grasas o que han bajado muy rápidamente, tienden a tener piedras en los las riñones. vesículas, Ujú, ¿sí? Entonces suceder que cuando la persona consume alimentos con mucha grasa, ujú, no estoy hablando de carbohidratos, con grasa, increíblemente la vesícula empieza a funcionar adecuadamente bien y es muy raro que tengas problemas hasta de estreñimiento. No sé claro, si que es una de las cosas que también habría que preguntar. sí, Pero entender de que el hígado, nuestro hígado, produce colesterol. O sea, eso claro, es bioquímica. O sea, yo no estoy inventando esto es bioquímica. ¿Ve? O sea, sí, sobre la base bioquímica, sobre la evidencia bioquímica hay que trabajar. Pero en cuanto a esos datos que tú mostraste, habría que hacer algunas modificaciones muy pequeñas porque puede ser parte de una sobreexpresión genética, pero fíjate que a nivel emocional cambian las cosas, o sea, te sientes sí, mucho mejor, más creativo, entonces sopesar esas cosas, ¿no? sí. Y Y estar muy pendiente en el seguimiento. sí, claro. Y una pregunta, porque, digamos,
esta noción de que el colesterol alto y tener el HDL, o perdón, el LDL, porque esto del colesterol bueno y el colesterol malo también es como un mito, ¿no? Eh, eh, esto se fundamenta en lo que se conoce como la hipótesis del lipido, si no me equivoco, que es básicamente hay una correlación entre niveles elevados de este colesterol y ataques cardíacos, pero es como hoy en día sabemos, eso no en verdad pintaba todo el cuadro, es una hipótesis, ¿no? No, y hay ratios, o sea, hay ratios, por ejemplo, que se hacen se puede utilizar el ApoB entre el ApoA y se ve el ratio, si es menor de 0,9, hay menor riesgo cardiovascular. O sea, yo no estoy inventando eso, eso es un ratio que se tiene. Igual los ratios de HDL y triglicéridos, o los ratios de colesterol y total y HDL, y te especifican si hay riesgos cardiovasculares. O sea, súper, son cosas que ya se han estudiado, no son inventados. Mira, este año, en diciembre, salió casualmente un estudio de investigación de eso, de que no es el LDL el causante de los problemas cardiovasculares, sino la resistencia a la insulina, y que mucha gente lo tiene. Hay gente que tiene un perfil lipídico excelente, el que me mostraste al principio, Sí. excelente, y resulta ser, y que son delgados, ¿sí? Y resulta ser que de repente les dio un infarto, y dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Sí? Claro, no hay mediciones de resistencia a la insulina, no hay mediciones de intolerancia a la glucosa, no hay mediciones de hemoglobinas glicosiladas. Entonces, un perfil lipídico te puede dar un detalle, es muy barato, pero no es tan certero para decirte a ti si no tienes arteriomas o grasas en las arterias. No es tan certero. Te digo, yo he tenido muchachos jóvenes con colesterol de 250, 270, asustados que tienen que tomar estatina. Le he mandado a hacer el examen de ApoA y ApoB, y de hecho salen hasta mejor de lo que me mandaste en el examen. Y yo le digo, lo único que tienes que es monitorear, hacer cambios en algunas cosas en la alimentación que posiblemente estén haciendo que el LDL, que es el ApoB, esté aumentado. Hacer esas activamente bajan. O sea, es estar monitoreando, ¿sí? Claro. Tampoco uno puede ser tan ¿cómo es? Pasivo en eso y decir, bueno, todo salió bien, no pasa Claro. nada, ¿no? Sí. Sí hay condiciones en las que se requieren estatinas, sí hay condiciones en las que se requieren estatinas, pero hay otras condiciones que definitivamente no. Y en los ratios que viste de mis resultados, no viste nada alarmante. Nada, mira, tu ratio es 0,672. Okay. De ApoB y entre ApoA, ApoA entre ApoB. Es 0,672. Estás por debajo, de hecho está súper por debajo. Y en el ratio de triglicéridos HDL estás en 0,58. Estás muy por debajo todavía. Súper. Súper por debajo. Todo eso lo evalué. Lo viste de antemano. Súper. Igual me fui a ver también tu albúmina, está súper dentro del rango normal, que es un súper buen indicador también. Bueno, tus triglicéridos, a pesar de que tus triglicéridos anteriormente estaban en 34, en 69 siguen siendo súper bien, súper bien. Sí, y esto, siendo tú una practicante que tiende a poner en práctica la alimentación baja en carbohidratos,
yo más o menos ya sabía por dónde venían estos resultados porque había escuchado a otras personas que habían hecho este experimento también y los resultados que daban. Ahora, ¿por qué eso tiende a pasar en las alimentaciones que bajan los carbohidratos significativamente? ¿Por qué tiende a Porque subir el sube el colesterol? LDL. Lo que pasa es, ok, voy a dar una explicación un tanto sí tiene su explicación, pero es bastante extensa, ¿ok? Extensa, claro. Sí, nosotros tenemos unas guías, que son las guías se utilizan en el área médica, que tiene que ver con las guías de la Sociedad Americana del Corazón, Claro. ¿sí? Las guías de la Asociación Americana de la Diabetes. Ellos hacen consensos en base a estudios. Todos los artículos de investigación de que se han hecho y todos esos estudios después que se reúnen en el consenso ven, por ejemplo, que resulta ser que muchas de esas personas en los estudios que hicieron se murieron del corazón porque tenían el colesterol alto, el LDL alto. Entonces, o sea, su alto era más de 200. Antes era 300, ahorita lo bajaron, ahorita no, hace muchos años lo bajaron a 200. Entonces, claro, eso es en base a artículos de investigación de una población específica y con esas guías, entonces, todos los laboratorios del mundo específicamente se van hacia eso. O sea, ese es el rango en el que todo el mundo está anclado. O sea, estamos anclados en ese rango. Claro, y digamos, Porque tiene que ver subí, con la alimentación y con cómo se distribuye, ¿no? Como la claro, dieta es que estándar. personas con menos de 200 miligramos, estoy hablando en cosas generales, pero eso es muy largo y extenso. O sea, estoy haciendo el corte de todas las cosas que sobre eso. Entonces, de ahí parten las guías en que la persona, de ahí parte de las guías y luego las asociaciones de diferentes lugares de diferentes países parten de que la persona, el perfil lipídico, no puede pasar de 200 porque entonces te vas a morir de un ataque al corazón. De ahí se parte, ¿sí? Pero no se toma en cuenta no se tomaron en cuenta otros aspectos. Yo creo que eso va a cambiar. Todavía falta mucho. Y no solamente a ti, a mucha gente con perfiles lipídicos que no son malos, que lo requiere, por ejemplo, en adultos mayores requiere mayores perfiles lipídicos y de hecho le mandan estatina, porque el cerebro requiere de colesterol, requiere de ácidos grasos esenciales, omega 3, requiere de LDL, HDL. Las células requieren eso para oxidaciones o adecuadamente utilizaciones. Entonces, eso va a venir, pero vaya, va a pasar muchísimo tiempo. Yo estoy segura que escucha esto un cardiólogo de lo que yo estoy diciendo y me va a decir de qué locura está hablando. O sea, yo he visto pacientes con colesteroles muy altos y que se infartan, sí, pero yo también he visto pacientes con perfiles lipídicos muy bien y se infartan. Sí. Y esto lo he aprendido no solamente aquí en Panamá, yo lo he aprendido en Estados Unidos, que a veces el médico me dice, lo que pasa es que los médicos no están evaluando otros parámetros como a la polipoproteína A, polipoproteína B, homocisteína, no están evaluando PCR. Hay tantas evaluaciones que se pueden hacer para no llegar hasta las estatinas. Insisto, hay personas que van a requerir estatinas por un tema muy específico genético, pero Claro. con modificaciones de la alimentación, si uno modifica y eso disminuye, definitivamente ahí está la clave. Sí, y mencionaste PCR, que me parece interesante porque hoy en día ahora se le está apuntando más a la inflamación crónica, ¿no? En cuanto a causantes de enfermedades e incluso todo tipo de condiciones autoinmunes, en donde simplemente el cuerpo comienza a atacarse a sí mismo, ¿no?
últimamente se está apuntando más hacia la inflamación. Y mencionaste proteína, PCR, que es Proteína proteína C C reactiva, reactiva, ¿no? pero hay proteína C reactiva de alta sensibilidad y de baja sensibilidad. Son dos cosas diferentes que pueden evaluar diferentes parámetros, ¿sí? Okay. Entonces, si es de alta sensibilidad, eso ustedes lo pueden buscar en Google, si es de alta sensibilidad, sirve para si tiene inflamaciones a nivel cardíaco. Es más, también puedes utilizar enzimas cardíacas, el CPK, que también te puede especificar cómo está. Por ejemplo, en deportistas, yo he visto en deportistas, o sea, gente que hace mucho deporte y corre y hace teatrón y eso, los sub-CPK, sus enzimas cardíacas, están altísimas. Yo la primera vez que vi eso, casi que yo te va a dar un infarto, pero investigando, en artículos de investigación, eso es normal en personas que hacen mucho deporte. Lo importante es que su PCR a nivel inflamatorio de alta sensibilidad no esté alto. Lo importante es que su apolipoproteína A estén altas, más altas que su apolipoproteína B. Lo importante es entender qué es lo que está comiendo y que su resistencia y que no existe resistencia a la insulina, y lo importante también es que no existe intolerancia a la glucosa. O sea, es una combinación de muchas cosas, ¿ve? Okay. Que a veces en una consulta médica, en una consulta nutricional se nos pasa desapercibidos, ¿no? Entonces, son cosas que uno tiene que estar puntualizando, y a veces hay personas que no se quieren hacer exámenes de laboratorio. Ay, pero ¿por qué me lo tengo que hacer? Ya me ha pasado que yo he mandado a hacer planes de alimentación y de repente su perfil lipídico aumenta. Y entonces, no, que es por culpa de la dieta. ¿Ve? Son muchísimas cosas que no, a veces ni siquiera está implicado tampoco la dieta. El dormir tiene que ver mucho, este, El estrés. el estrés tiene que ver mucho. Es más, yo he tenido pacientes que casi no comen carbohidratos, pero fuman, imagínate tú, y tienen colesterol muy alto. O sea, es súper, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta, ¿ves? Claro, y consumo de alcohol también. El consumo de alcohol, que está muy relacionado, porque ¿qué pasa? A veces uno cree que uno come y ya no pasó nada. O sea, hay cosas que van a pasar dentro del organismo, lo que tú comes entra al estómago, hay enzimas que desdoblan los nutrientes que tú comes, hay enzimas que van a desdoblar en la parte del intestino delgado, pero ahí no empieza todo. Ya cuando entra el intestino delgado, ahí es donde empieza la verdadera digestión. O sea, entra por todos lados, entra a las células que se requieren, y no estamos hablando de una, estamos hablando de millones de células, y no solamente las células, estamos hablando de microorganismos. O sea, es todo un montón de cosas que suceden dentro. Así que, aunque tú te comas un pedazo de carne, ¿sí? Toda esa carne que tú te comiste se va a transformar en aminoácidos, en ácidos grasos, van a ir a las diferentes células en microorganismos, ya consumiste vitaminas, minerales, todo eso lo va a utilizar la célula, y va a haber un proceso digestivo celular que no es lo que nosotros estamos viendo. ¿Ve? Y si hay deficiencias enzimáticas, las enzimas lo que hacen es acelerar esos procesos saludables. Si no hay suficientes enzimas adecuadas, si no hay suficientes microorganismos comensales, entonces empiezan a haber problemas de cualquier índole, ¿sí? No estamos exentos a eso. Y eso es lo que posiblemente llegaste a sentir antes de lo que estabas haciendo, ¿sí? Había una deficiencia a nivel digestivo, pero celular, ¿sí? Claro, claro. Esas son cosas que no vemos. O sea, es la parte más bonita de la nutrición, pero que no estamos viendo, y que a veces dejamos como que eso no sucede. Tenemos un hígado que desintoxica, que si no está funcionando adecuadamente, no va a hacer su función. Yo soy súper, y esto lo va a escuchar gente que a lo mejor lo ha hecho, estoy en contra de los detox que hacen. Sé que hay mucha gente que hace los detox. Estoy en contra de los detox porque nosotros tenemos un órgano que lo hace por nosotros, que es el hígado y es el riñón. Y por más detox que usted haga, si usted no tiene las enzimas y los microorganismos adecuados, no va a funcionar eso. O sea, no lo va a funcionar. Necesitas darle el alimento adecuado para que funcione. Y en La, cuanto la, a...
Las enzimas, digamos, se crean de los aminoácidos. Las enzimas se crean de los aminoácidos y se crean también de las bacterias que son benéficas o comensales. Y ya ¿Ves? estamos entrando en la microbiota. Y estamos entrando en la microbiota, que es un tema que me apasiona y que es de lo que también he estudiado. Claro, Pero me apasiona, ¿sí? claro. Pero es súper importante. O sea, el tema está en que, por ejemplo, tu hígado está produciendo esa cantidad de colesterol que vimos. Ujú, Lo que hay que adecuar, y es lo que, con lo que tú me vas a mandar, adecuar, por ejemplo, en las proteínas que tú estás consumiendo, adecuar ciertas proteínas, manejarlas de forma diferente. ujú. No es lo mismo, y fíjate que nos da los mismos aminoácidos, pero son con otros tipos de vitaminas y minerales. No es lo mismo comer pescado, nos dan los aminoácidos completos, pero el tipo de ácidos grasos que tiene Ujú, es diferente, por ejemplo, a la de un pollo. claro. ¿Sí? ¿Dice la proporción de omega 3 con omega 6 o va más allá de eso? La proporción de omega 3, omega 6, omega 9. Ok, No, solamente hay no hay solamente omega 3, omega 6, omega 9, también hay omega 2. ¿Sí? ok. Son diferentes ácidos grasos. Por eso te decía que el mundo de las grasas es un mundo bastante amplio. Eh, yo apenas en las clases de bioquímica nos quedamos, porque tuve que volver, las retomé de nuevo, Ujú, habiendo estudiado hace mucho tiempo eso, para poder entender muchas cosas de la alimentación, que a veces uno por más que explique, eh, mucha gente no lo entiende, o sea, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué este hace esto? ¿Pero por qué le salió tan alto? Hay que entender, y siempre lo voy a repetir, nuestro hígado produce colesterol, o sea, no tengamos miedo a eso, o sea, no le tengamos miedo al colesterol como tal. ujú. Eh, Así que lo que hay que, en el caso tuyo, ver qué se puede modificar para bajar un poco el apolipoproteína B, que sí hay Ujú, que hacerlo un poco. Está perfecto tu ApoA, que eso fíjate que la proporción es más alta de apolipoproteína A que de apolipoproteína B. Tú tienes 247 de apolipoproteína A y 166, siendo un poco alto, ujú, de ApoB, ujú. ¿sí? Habría que modificar algunas cosas en la alimentación, Sí, ya después que me mande lo de lo escrito, y hacer lo que estás haciendo si es que quieres seguir sí, haciendo este tipo la de alimentación. dieta, de alimentación, que sigue siendo un estilo de vida, como los que hacen estilo de vida vegano, Sí, claro. eh, con la única diferencia que el vegano no consume productos animales, Sí, y por supuesto nunca van a tener un colesterol alto. sí, Y si tienes tendencia a tener problemas emocionales, puede suceder que este, pase claro, algo, o sea, y tiene que claro. cambiar, ¿ves? Active algo, sí. O sea, Eh, sobreexpresa eso, se sí, llama sobreexpresión del gen. sí, claro. Y lo mencionaste y una buena transición quizás para ir finalizando. Lo de las recomendaciones, como estas pequeñas modificaciones. Para ser honesto aquí, ya yo he cambiado el tipo de alimentación, han cambiado las circunstancias en donde vivo, estoy viviendo en un tipo comunidad, comparto alimentos, así que ha cambiado significativamente y he sentido internamente los cambios de alimentación, pero sí quiero volver a retomar una alimentación más baja en carbohidratos, ¿no? Y tomando este paradigma carnívoro, como cuáles son las pequeñas modificaciones que piensas que a nivel general pudiesen contribuirle a más balance, digamos. El tipo de proteína puede ser, el tipo de Okay. proteína que estás llevando puede aumentar un poco el LDL. Ujú. No es una cosa grave, o sea, vuelvo, insisto, no es una cosa grave. Ya te hiciste tus exámenes y de verdad los exámenes están súper, súper, súper bien, pero se puede hacer algunas pequeñitas modificaciones en el tipo de proteína. Si estabas utilizando algún tipo de grasa, también se pueden modificar Sí, los tipos de grasas, utilizar un poco de grasa, puede ser un poco monoinsaturada. Yo me inclino mucho
a la temporada, o sea, a lo que tenemos en nuestro entorno, ¿sí? Que se puede utilizar, y eso es muy, muy bajo, o sea, no es una modificación tan alta, porque, insisto, tu examen y tus otros parámetros no están mal, así que no es algo que tenemos que preocuparnos, pero sí tenemos que darle seguimiento y monitorearlo. Claro, claro. En cuanto a grasas que mencionas, lo que sí me quedó de este experimento, a lo que, digamos, ya para mí es como un rotundo no, son los aceites vegetales. Que eso yo consumía bastante. Es como, tampoco yo quiero ponerme en contra del veganismo, sino más bien reconocer qué fue lo que más fallé, ¿no? Y yo pienso que el abuso de los aceites vegetales, me lo vendieron, ¿no? Te ponen bueno para el corazón, los aceites vegetales son los mejores, reemplazan los aceites de animal por los aceites vegetales y son súper inflamatorios, ¿no? Entonces, quizás te refieres a eso, a ese tipo de grasa. Fíjate que lo más curioso que los vegetarianos con los que yo los he atendido, les quito, por cierto, todos esos tipos de aceites. Yo les omito todos los aceites de semilla, a excepción, por supuesto, si son semillas naturales y si de verdad están en el ambiente, ¿no? Pero les omito los aceites, todo lo que tiene que ver con aceites vegetales. También hay algo súper importante, que a veces abusamos mucho de las semillas o los frutos secos, que a pesar de que tienen grasas adecuadas, pueden alterar también lo que estamos haciendo. Yo me refiero también al tipo de proteína que también tiene grasa, claro, o con lo que cocinamos también, las grasas que también pueden alterar nuestro colesterol, sobre todo el colesterol LDL, pero hablando de apolipoproteína B, o sea, claro, siendo bien claro, porque no solamente es esa, sino que también está el VLDL, que es lipoproteína de muy baja densidad, y está el ILDL, que es lipoproteína media densidad, o intermedia, que le llaman. Porque no solamente en el perfil lipídico o colesterol total está solamente el HDL y el LDL, o sea, hay otros tipos de colesterol que también hay que tomar en cuenta, y que están unidos también al HDL y el VLDL. Que en cuanto a que te digo que hablo de modificaciones, es ver el tipo de proteínas que estás utilizando. Si has utilizado algunas grasas, podemos utilizar algunas plantas mezcladas con proteína que se puede utilizar. Mira, bajo en carbohidratos para la gente, a mí no me gusta hablar de dieta cetogénica, me gusta hablar de dietas bajas en carbohidratos, porque los vegetales tienen carbohidratos, claro, ¿sí? Sí. Entonces, no vamos a hablar de decirles que no, yo no estoy comiendo carbohidratos. Sí, seguimos comiendo carbohidratos cuando comemos vegetales. Vegetales, así que... sí, claro. Sí, sí, totalmente. Vas a sentir un pequeño, y me imagino que sí has sentido un pequeño cambio, porque hay ciertos vegetales que inflaman. Hay que ser también claro, o sea, hay gente, mira, yo de hecho tengo pacientes por clínica, o sea, por clínica que ni vegetales pueden comer. Sí, no comen carbohidratos, ni por clínica no pueden comer, o sea, a ellos los pongo por lo menos 1 o 2 semanas sin vegetales, sin carbohidratos, y es por clínica. Con proteína, y se desinflaman completamente. Y luego pues empezamos a agregar poco a poco. Pero te explicaba que tiene que ver mucho con la deficiencia enzimática. Las enzimas aumentan la disponibilidad, aceleran los procesos bioquímicos, y cuando hay deficiencia, por supuesto, van a haber molestias. Y la gran mayoría lo tenemos cuando tenemos deficiencia. Claro, claro. Interesante. Y el hecho de que alguien esté comiendo bajo carbohidratos, para no entrar, digamos, en el tema cetogénico, ¿no? Lo de la dieta cetogénica, que más bien trata de un estado metabólico, ¿no? Así es. Restringe... El hígado produce cetonas. Por eso se llama cetogénica. Y viene a partir de las grasas. ¿Okay? Sí. Si tú comes grasas o estás en estado de ayuno, tu hígado, o sea, normalmente produce cetonas. El hígado produce cetonas.
es algo bioquímico. Lo que pasa es que, bueno, esto lo han hecho como muy popular. O sea, tú, por ejemplo, que no estuviste comiendo carbohidratos, ningún tipo de carbohidratos, tú estuviste en estado cetogénico. Ojo, en algún punto los carbohidratos, perdón, las proteínas, a partir de los aminoácidos van a producir glucosa. Eso es un estado gluconeogénico, se llama, Sí, ¿sí? Eso es bioquímica, es que todo, la base de la nutrición es bioquímica, o sea, bioquímica es súper duro, sí. es súper duro. Entenderla cuesta porque, ¿qué pasa después de que pasan todos esos estados gluconeogénicos, glucólisis, glucogenólisis? Pasa que entonces hay una transformación de ATP, de acetilcolina, bueno, un poco de transformaciones que son al final y que van a hacer a las células y que van a ayudar a otros procesos bioquímicos. O sea, no es que tú te comiste una carne y que la carne produjo una enfermedad, no, espérate, o sea, hay muchos procesos bioquímicos que van a pasar dentro de las células, dentro de la mitocondria, dentro del citosol, que son organelos dentro de nuestras células, y son millones de procesos, millones de células, millones. Esto es un N, muchas células, muchos microorganismos que siguen haciendo esos mismos procesos que nosotros no estamos ni siquiera viéndolo. Entonces, a veces cuando hablan que las carnes dan cáncer, yo digo, bueno, también los vegetales dan cáncer. O sea, tiene que ver con estados metabólicos dentro de las células, cambios genéticos dentro de las células, cambio epigenético dentro de las células. Para que se produzca un cáncer, tiene que pasar muchas proliferaciones de células muertas que se necrosan o que se mueren y que siguen produciéndose y que ellas prácticamente se desarrollan en ambientes no normales, pero a nivel celular y que ellas van viajando. O sea, eso es un submundo también. Entonces, decir que un nutriente produce algo, porque fue un artículo de investigación, de eso abundan muchos, pero no Claro. son en realidad verdaderos. Epidemiológicos, ¿no? Que no toman en cuenta todo el panorama o no controlan los parámetros tanto. Mira, los estudios de nutrición son sumamente complejos. Nosotros hace poquito, el año pasado, terminamos un estudio de investigación en nutrición. Estamos en los análisis apenas. Ya casi que terminado. Y la que estaba haciendo los análisis, ella me decía, esto está como muy enredado, es demasiado. Y yo le digo, pero es que así es la nutrición. Es un estudio que hicimos durante la pandemia en nutrición, que fue online, que no es significativamente fuerte, pero que te da un pantallazo. A mí me dio un pantallazo de cómo come el panameño, pero no es que sobre esa base yo voy a decir que es así, porque es un estudio prácticamente observacional. Y no es directo. Así son los estudios de nutrición, son sumamente complicados, siempre van a haber estudios nuevos, siempre van a haber estudios nuevos, y van a haber en contra y van a haber a favor, van a haber dogmáticos, van a haber quien cambiemos, pero de eso es nutrición. O sea, así es la nutrición, es sumamente complicada porque tiene muchas variables, somos un cuerpo muy complejo en el sentido de que tenemos células que actúan. Por supuesto, las proteínas tienen su función, que no son cambiantes. Y hacer estudios de investigación, el problema de ellos es que no se pagan bien. No te van a pagar, nadie que tenga la industria de la carne y va a decir que voy a hacer un estudio de investigación de la carne y quiero que tenga un grupo de carnívoros. Nadie va a pagar por eso. Un estudio de investigación cuesta, es muy costoso. Y esos son los problemas que se tienen. Al menos que hagas estudios en ratones, y que son la gran mayoría. Y a veces los estudios en ratones no, o sea, no son en realidad lo que debería ser para la población humana. Entonces, eso es lo que tenemos y eso es lo que a veces estudiamos, y de ahí es donde salen los consensos y donde salen las guías y donde salen todas estas cosas que nosotros vemos actualmente. Claro, claro. Bueno,
Creo que has aclarado muchas dudas, no solo mías, sino para muchas personas que han, digamos, seguido este recorrido. Y creo que lo que me llevo es que a veces nos volvemos fijos en la forma en que vemos la salud por estándares que, como tú dices, van informados por estudios que toman en cuenta cierto estándar de alimentación, ¿no? Como se le conoce la dieta estándar, ¿no? A mí me hablan mucho de una dieta balanceada, tienes que tener una dieta balanceada. Y entonces, pero eso, ¿y qué es la dieta balanceada? Bueno, 45 a 65% carbohidratos, no sé cuánto de grasa, este poquitito de grasa y este poquitito de proteína. Y entonces quizás en base a eso es que se estudia y bajo ese paradigma es que te dicen esto es lo saludable, ¿no? Pero si alguien come de forma diferente y tienes resultados diferentes, no necesariamente significa que estás mal, estás fuera del Exacto. paradigma, sí, del paradigma convencional, pero tienes tus propios resultados y eso también hay que verlo dentro de su propio contexto, ¿no? Así es. De hecho, por ejemplo, en pacientes con problemas neuropsiquiátricos, dentro de eso está el Alzheimer, esquizofrénicos, problemas de ansiedad, las dietas altas en grasas saludables como omega 3, sobre todo los omega 3, Sí. y muy bajos omega 6, los aminoácidos esenciales que están en las proteínas, por supuesto, ayudan a mejorar y de hecho ayudan a que los fármacos que se les indican a muchos de esos pacientes sean mejores o más efectivos. Uh-huh. Entonces, creo que sin más que decir y terminar, creo que tenemos que volver, y así es que lo decimos en el grupo donde yo estoy, tenemos que volver a los orígenes, a nuestras dietas ancestrales. Uh-huh. Regularmente a mí me encanta leer historia, porque sobre la historia tú empiezas a ver, espera, pero ¿por qué ellos hacían esto y por qué ahora nosotros hacemos esto? Entonces, nuestros ancestros nos dijeron cómo teníamos que comer. Nosotros cambiamos todo eso porque fue mucho más fácil para nosotros. Entonces, es de ahí donde vienen muchas de las enfermedades. Ninguno Uh-huh. de ellos moría de lo que estamos muriendo actualmente. Podían morirse de picaduras, de insectos, que no habían curas en ese entonces, o de que los iban a comer un león, o tenían que salir corriendo porque una culebra, o una culebra los picó, o vaya. O se cayeron de un árbol y se quebraron, no sé. O se morían de bebés, alta mortalidad infantil también. Claro, claro, porque no habían esos cuidados. O sea, Uh-huh. vivimos en una sociedad donde todo eso lo mitigamos, pero empezamos con nuevas enfermedades Uh-huh. prácticamente son eh, generadas por la alimentación o heredadas por la alimentación, ¿sí? Esa genética que nosotros tenemos son herencias de nuestro sistema corporal que podemos cambiar con la alimentación.